con lo que es, ok, vamos a empezar lo que es el Java. Básicamente tenemos aquí lo que es vamos a empezar con leer el primer concepto de Java. Básicamente Java es un lenguaje de programación interpretado. Buenos días. Sí, hola. Se escucha un poco cortada su voz, caballero. Gracias. Ok, pero sí, eh, permítame un segundo. Hola, se me escucha ahora mejor. Uno, dos. Se me Sí, escucha. se escucha un poquito mejor, pero suave. Ok. Vale, espero que me escuchen ahora un poco más mejor. Bueno, si no lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando la clase, ¿no? Ok, como les mencionaba, ¿verdad? Básicamente JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Dialecto del estándar EMAScript se define como orientada a objetos, basado en prototipos interactivos, debidamente tipado y dinámico, ¿verdad? Básicamente JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que se ejecuta en el navegador. Es como un poco más resumido de este concepto. Aquí hay algo que menciona que es estándar del dialecto de EMAScript. Generalmente cuando ustedes busquen cosas de JavaScript o vean en foros, Discord, ¿verdad? O algún proyecto, escuchar EMAScript, EMAScript 6, EMAScript 7, nada más hace la referencia de un lenguaje propuesto por ECMA. Básicamente ECMA es la institución encargada de los estándares para la comunicación y la información. Básicamente ECMAScript se va a escuchar 5, 6, 7 son estándares o una nueva forma de escribir JavaScript. ¿Ok? No se vayan a asustar cuando les digan ECMAScript básicamente solo es una forma de escribir JavaScript, ¿verdad? Con los estándares de hoy en día. Para este curso vamos a usar lo que es JavaScript nativo, ¿verdad? JavaScript vainilla, como se hace llamar, ¿verdad? O JavaScript en su estado puro. Más adelante voy a tratar de darles esta introducción a ECMAScript, pero necesitamos saber un poco las bases. Y entonces por eso que menciona que JavaScript viene del estándar ECMAScript. JavaScript es el lenguaje de programación que utiliza estas especificaciones como tal. Basado en prototipos, básicamente es un estilo de programación imperativo. Básicamente la programación imperativa consiste en solucionar ciertos problemas especificando una secuencia de acciones con funciones, ¿verdad? Y tenemos obviamente la, ¿cómo se llama? La programación orientada a objetos. Más adelante vamos a introducir un poco más a todos estos temas, ¿verdad? Y cuando se refiere a débilmente tipado, básicamente se refiere a la forma de declarar los tipos de variables. Más adelante vamos a ver lo que son los tipos y las variables. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que es la sintaxis. Básicamente, la sintaxis de JavaScript define un conjunto de reglas que deben seguirse para escribir código correctamente, ¿verdad? Estas reglas, de cierta manera, vienen de los estándares de hoy en día que se tienen para poder ejecutar JavaScript. Y así, y básicamente,
escribir código correcto, ¿verdad? Para escribir código correcto, ¿verdad? Y darle así las instrucciones al programa, ¿verdad? Para poder ya lo que es programar. Aquí en el lado derecho tenemos una sintaxis de Java, que vemos que tiene, más adelante le voy a explicar lo que es el const, el let, ¿verdad? Tenemos prácticamente una variable, una cadena de texto, ¿verdad? Luego más adelante vamos a ver bien específicamente qué son las cons, el query selector, ¿verdad? Este console log, la función y el return, ¿verdad? Todo esto vamos a ver más adelante. Ok. Vamos a pasar al siguiente concepto que se maneja en JavaScript, que es importante que sepamos, el DOM, el Document Object Model. Básicamente el DOM es una representación completamente orientada al objeto de la página web y puede ser modificada con el lenguaje script como JavaScript. Básicamente el DOM es la estructura de nuestro HTML, si lo queremos ver así. Básicamente es la estructura, ¿verdad?, de nuestro HTML. El DOM como tal no es no es JavaScript, si lo queremos ver así, ¿verdad? El DOM hace parte de unas herramientas que se llaman y vamos a ver un poco para que quede un poco más claro el concepto del DOM. Vamos a venir aquí eh, a nuestro editor de código de preferencia que querramos, pues, estemos utilizando, y básicamente el DOM es toda esta estructura de mi HTML. Podemos, mediante DOM podemos acceder a lo que son head, ¿verdad? El body. Dentro del body tenemos diferentes etiquetas y mediante el doc y la modificación de JavaScript podemos acceder y actualizar todas estas etiquetas, ¿verdad? Ya no vamos a tener un sitio como tal estático como normalmente a veces conocemos. Ya con JavaScript podemos darle un poco más de dinámica al sitio, ¿verdad? Que a pasar el clic cambie de color, ¿verdad? O se agreguen más secciones, se muestren y se oculten, ¿verdad? Ok, una vez teniendo este concepto del DOM un poco claro, o más o menos ver de qué se trata, ¿verdad? Que es la representación prácticamente de nuestro HTML, vamos a pasar a lo siguiente. A ver, sí, ¿qué necesitamos para utilizar JavaScript? Como mencionamos en el concepto de JavaScript, que es un lenguaje de programación interpretado y que se ejecuta en los navegadores, vamos a hacer uso del navegador de preferencia que ustedes utilicen y un editor de código, ¿verdad? En mi caso, voy a estar utilizando Visual Studio Code. Luego, ok, tenemos ¿cómo empezamos a escribir JavaScript? ¿Cómo lo incluimos en nuestro archivo, verdad? Para generar un archivo de JavaScript, básicamente hay que hacerlo con una cierta extensión. Por ejemplo, en este caso es .js, ¿verdad? Como pueden ver aquí. Tenemos cuando es un archivo de HTML, lo guardamos como .html. Si es un archivo de CSS, es .css. Aquí en este caso, en JavaScript es .js. Hay dos formas de incluirlo en nuestro sitio, ¿verdad? O en nuestra página. Como les mencionaba, con el archivo externo, ¿verdad? Con la extensión, vamos a hacer uso de la etiqueta script, CRC y la ruta de nuestro archivo, ¿verdad? Así como hemos venido haciendo, agregando los estilos, ¿verdad? Pero solo que en este caso es con una etiqueta script y el atributo CRC y la ruta del archivo. O lo siguiente es mediante escribir la etiqueta script y dentro de ella ejecutar el JavaScript. Vamos a verlo rápidamente. Ok.
tengo mi documento HTML, ¿verdad? Como mencionaba, vamos a ver, vamos a enfocarnos en la segunda forma, que es mediante una etiqueta script. Ok, ya aquí escribir la etiqueta script. Y dentro de ella vamos a escribir JavaScript. Vamos a empezar con nuestro hola mundo. Vamos a empezar. Okay. Luego, ok, aquí ya prácticamente estoy ejecutando lo que es, por decirlo así, ya Java, y mediante dentro de la etiqueta voy a poder ejecutar JavaScript. Ya más adelante les voy a explicar qué es esto de la consola, pero básicamente nos vamos a ir a nuestro navegador de preferencia, ¿verdad? Abrir nuestro archivo y vamos a abrir aquí la consola. Okay. Si pueden ver acá tengo el hola mundo que acabo de escribir. ¿Verdad? Eso es, sí lo hago directamente en el archivo del HTML, ¿verdad? Mediante la etiqueta script. Aquí lo más recomendable, me confirma si se vio el editor de código. Ok, perfecto. Ok, entonces lo más recomendable o lo que no tienen que hacer es, solo en casos especiales, ¿verdad? Cuando a veces no se requiere de mucho JavaScript, puedes ejecutar tu JavaScript dentro del mismo archivo HTML, ¿verdad? Generalmente, cuando se utiliza JavaScript, siempre utilizamos cierta manera, ciertas líneas de código, ¿verdad? A veces se hace más grande y a veces no es recomendable tener tanto HTML y tanto JavaScript dentro de un archivo. Ok, entonces eso es lo que viene a dar la segunda opción y que es la más recomendable y es la que más van a encontrar en proyectos y en lo que ustedes van haciendo. Vamos a eliminar este script. Vamos a hacer un nuevo archivo que diga, vamos a ponerle JavaScript.js. Así se fijan aquí ya el Visual Studio Code reconoce que es que es JavaScript, ¿verdad? Aquí poniendo, hace referencia a este icono, me dice que es un archivo JavaScript. Como le mencionaba, para crear un archivo JavaScript es el nombre de su archivo. Aquí, nombre.js, ¿verdad? Ok, siempre hay que tenerlo, ese punto JS claro, ¿verdad? Como decía aquí en el concepto, incluir un archivo externo, ¿verdad? Creamos el archivo externo, vamos a escribir siempre nuestro console. Hola mundo. Ok, si se fijan, acá hay una diferencia. En mi archivo HTML yo tuve que escribir una etiqueta script y escribir mi comando hola mundo, ¿verdad? En este caso, como es un archivo externo y es una extensión de JavaScript, o sea, es un archivo de JavaScript, no hay necesidad de usar las etiquetas script. Esto podemos escribir plenamente JavaScript, ¿verdad? Y lo que venimos acá, en nuestra etiqueta body, al final escribimos siempre la etiqueta script mediante una etiqueta que es la etiqueta CRC. Vamos a darle la ruta del archivo, ¿verdad? En este caso, archivos, y se llama nombre. Ok, si yo no agrego mi archivo JavaScript o no lo mando a llamar, pues, notar aquí en la consola, no veo el mensaje. Si se fijan, yo no veo el mensaje ya, el hola mundo dentro de la consola, porque no estoy incluyendo nuestro archivo JS. Si ahora lo incluyo, como debemos de hacer, tengo aquí el navegador, lo refresco, y como pueden observar, tengo
el hola mundo. Ahora sí estoy incluyendo mi archivo Java, que por ejemplo aquí en la consola les dice el nombre del archivo. Si yo le doy clic acá, me dice que se está ejecutando esta línea, ¿verdad? Hola mundo. Ok. Esto sería las dos formas de incluir JavaScript mediante un archivo externo, incluirlo en nuestro HTML o abriendo las etiquetas script, ¿verdad? Aquí lo más recomendable siempre va a ser hacerlo mediante un archivo externo, ¿verdad? Siempre se tiene que asegurar de que esté la ruta completa y bien escrito el nombre, ¿verdad? Generalmente cuando uno trabaja en proyectos y no ve, por decirlo así, ya voy a entrar a más detalle a la consola, ¿verdad? Y qué es lo que es el console.log. Generalmente cuando ustedes van a desarrollar en JavaScript, van a ocupar bastante la consola. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente concepto, ¿verdad? Una vez tengamos como sepamos que es el DOM, ¿verdad? Que básicamente es la representación de nuestro HTML y lo que es cómo incluir JavaScript, ¿verdad? A nuestro archivo HTML, ¿verdad? Ok, vamos a pasar al siguiente concepto que es la consola, ¿verdad? Prácticamente la consola del navegador es una herramienta imprescindible para los programadores web, ya que te ayuda a encontrar posibles errores que te puedan que puedan haber en nuestro código de una página o aplicación, ¿verdad? Básicamente, permítame, básicamente la consola es una herramienta que como desarrolladores web o cuando van a programar en JavaScript va a ser de plena ayuda, ¿verdad? Sí o sí, siempre vas a tener una consola abierta dentro de tu navegador. Esto de quizás van a escuchar los raros, consola, ¿verdad? O para qué tanto la voy a ocupar. Básicamente la consola te ayuda, como lo sé aquí en el concepto, ¿verdad? Entonces, acá te ayuda a encontrar posibles errores en la página web, ¿verdad? O a depurar tu aplicación, ¿verdad? Entonces, la consola te ayuda a encontrar diferentes tipos de mensajes y tipos de mensajes. Puedes ver los errores que tengas en tu código, imprimir los valores, ¿verdad? Imprimir básicamente esa referencia a mostrar un valor dentro de la consola, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo no tengo nada y yo vengo, escribo console.log, vamos a pasarle un valor, hola, imprimir. Te van a escuchar ese término bastante. Imprimir valor en la consola. Imprimir, ¿qué te está retornando la función? Ese concepto o ese tipo de palabras la van a escuchar bastante a la hora de desarrollar. Y imprimir básicamente es esto. Mostrar el valor que querramos dentro de la consola. Ok, aquí si puede, yo ejecuté un console log. Prácticamente la palabra console o consola, como lo quieran llamar, es el objeto que JavaScript interpreta, que representa la consola. Básicamente sería esta consola que estamos viendo acá. Por si algún tiene, si tienen alguna duda de cómo abrir la consola, prácticamente se vienen a estos tres puntitos de su navegador, le dan más herramientas y herramientas del desarrollador, ¿verdad? Y buscan consola, ¿verdad? Acá. Y eso va aquí. Volvamos aquí al concepto de consola. Ok, dijimos que la palabra o esta palabra reservada, consola, es un objeto de JavaScript que representa la consola, ¿verdad? Y el punto log, vamos a... lo que es el punto log, básicamente le estoy diciendo que vas a imprimir un valor, ¿verdad? En la consola. ¿Y qué es lo que recibe esto? Lo que recibe es un parámetro
el que querrá, ¿verdad? En este caso le estamos pasando una cadena de texto. Por ejemplo, hola, hola mundo. Mi nombre es Jorge, ¿verdad? Vamos a guardar este mensaje y vamos a ir a nuestra consola, ¿verdad? Refrescamos nuestro sitio, ¿verdad? Y como pueden ver aquí tengo, hola mundo, mi nombre es Jorge. Aquí ya estamos imprimiendo lo que es el mensaje. Ya cuando ustedes tengan un poco más de código, no solamente 3, 6, 10 líneas, sino que hasta 100, 300. Hola, se cortó su audio. Ok, entonces, lo que estábamos viendo ahorita con George, antes de que la tragedia, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso así, algo rapidito, más que todo para ponerme en sintonía yo, ¿verdad? Ya ven ustedes que son los imprevistos de las cosas. Solo denme unos minutitos. Gracias. Ok, vamos a retomar el tema, ¿verdad? Vamos a recapitular acá, donde nos quedamos, en la consola, ¿verdad? Que prácticamente la consola es una herramienta que nos va a ayudar a la hora de desarrollar o programar JavaScript, ¿verdad? Lo que les venía explicando era lo de el comando console.log, ¿verdad? Que prácticamente esta es la sintaxis, console.log y el mensaje que vamos a imprimir, ¿verdad? Aparte de console.log tenemos lo que es otra herramienta, otra forma de imprimir un mensaje en Java, que es document.write, ¿verdad? Que prácticamente lo que le estoy diciendo es que me vas a escribir un mensaje en, en mi HTML, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve acá en el navegador. Por ejemplo, refresco el sitio y vamos a diferenciar. Ok, vamos a escribir otro mensaje, ¿verdad? Y si pueden notar de que lo que acabo de escribir, ¿verdad? Ya no me lo imprime en la consola, sino que me lo está imprimiendo directamente en el documento, en mi documento HTML, ¿verdad? Es otra forma de ver un mensaje de un archivo JS, ¿verdad? Generalmente la forma que van a encontrar en los archivos JS va a ser este punto console log. Ok. Una vez que hayamos una vez que tengamos claro qué es la consola, para qué sirve y cuál sería una función que nos va a ayudar bastante o un comando, es console.log. Como dije, ¿verdad? La consola nos va a ayudar a ver diferentes tipos de mensajes, los errores, mostrar valores y banderas. Quizás van a escuchar este término, poner una bandera, una función X, lo que se van a referir es esto, ¿verdad? Imprimir un mensaje, ¿verdad? Dentro de la función, dentro de algún if, ¿verdad? Más adelante vamos a ver esos términos, pero para que no se vayan a perder, ¿verdad? Acuérdense, imprimir, es que van a escuchar esa palabra y mostrar una bandera. Lo que le están diciendo ahí es mostrar un mensaje en la consola. Ok, vamos a pasar al siguiente punto, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto aquí, ¿verdad? Cómo incluir JavaScript, su extensión, .js y cómo mostrar un mensaje por consola. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden avisar. Ok, perfecto. Vamos a pasar al siguiente lámina.
Y vamos a pasar a los tipos de datos que encontramos ya como tal en JavaScript, ¿verdad? Dice en JavaScript existen varios tipos de datos, entre ellos podemos encontrar los tipos number, que son los numéricos, los boolean, que prácticamente es true o false, null, un valor nulo, ¿verdad? Undefined es un valor no asignado, strip y object, ¿verdad? Podemos encontrar más tipos de datos que lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, ¿verdad? Pero en este caso quise enfocar lo más utilizados, lo que más vamos a utilizar, ¿verdad? Ok, vamos a mostrar aquí, permítanme un archivo para que veamos su sintaxis. Pues, permítanme, acá está. ¿Verdad? Ok, ¿qué es un tipo de dato string? Básicamente es una cadena de caracteres, ¿verdad? Esto. ¿Cómo se declara, verdad? Básicamente es abriendo dobles comillas y dentro de las dobles comillas escribir la cadena de caracteres o un string, ¿verdad? En este caso, hola, nueva clase, ¿verdad? Ok, esto comúnmente van a ver ustedes aquí en JavaScript, ¿verdad? Ok, aquí si se fijan al console log le estoy pasando un string, o sea, una cadena de caracteres, ¿verdad? Luego tenemos los tipos number, que son prácticamente los numéricos, que hace referencia a los enteros o a los decimales, ¿verdad? Luego tenemos los tipos boolean, lo que les mencioné, que son los true o false, y los boolean, que son true o false. Este tipo de datos lo van a ocupar bastante a la hora de querer comparar datos, ¿verdad? En validar si algún campo de algún formulario está vacío, ¿verdad? O es un tipo, si es un tipo string, ¿verdad? Pero ustedes lo que quieren del formulario es un tipo de datos numérico, ¿verdad? El tipo Boolean les va a ayudar bastante en lo que son las validaciones y a la hora de comparar, ¿verdad? Más adelante vamos a entrar a profundidad en estos conceptos, ¿verdad? Y tenemos otro que no mencioné aquí en la lista, pero es importante saber, son los arreglos, ¿verdad? Básicamente los arreglos pueden ver lo que son objetos similares a una lista o los arrays son similares a una lista, ¿verdad? Prácticamente en los arreglos podemos guardar diferentes tipos de datos de diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en ¿cómo se declara un arreglo, ¿verdad? En JavaScript tenemos dos formas. Tenemos el que se hacía de la forma antigua, que se decía new array, y usted paréntesis, ¿verdad? Y pasaban como es, como es una lista, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer es, ok, voy a tener un array para listar números, por ejemplo, ¿verdad? Voy a ponerle 1, pero como en los arreglos podemos guardar diferentes tipos de datos como una lista para diferenciar que esto es un elemento, ¿verdad? O es el primer elemento de mi lista para poder mostrar otro elemento en mi lista, vamos a tener que usar la coma, ¿verdad? Paréntesis, ¿verdad? Y dos. Aquí ya estoy teniendo un arreglo, ¿verdad? O una lista, ¿verdad? Por cada elemento que queramos agregar en un arreglo, lo vamos a hacer mediante la coma, ¿verdad? Por ejemplo, quiero agregar otro, por ejemplo, 3. Quiero agregar otro valor, por ejemplo, mi nombre. Acuérdense que dijimos de que en los arreglos podemos guardar diferentes tipos de variables o depende del caso también, porque puede ser de que ustedes solo quieren un arreglo de tipo string, como estamos viendo acá, o de tipo numérico, ¿verdad? O tipo string y numérico, ¿verdad? Ok, una vez que,
tenemos la primera forma de declarar un arreglo, un new array. Esto se hacía, por decirlo así, antes. Y ahora, por los estándares, como les mencioné al principio de la prestación, ECMAScript es un estándar, por decirlo así, es de JavaScript. La siguiente forma solamente es abriendo corchetes, estos corchetes, ¿verdad? Estos, dentro de ellos, abrir comillas y guardar el dato. Por ejemplo, Jorge, vamos a poner acá, ¿verdad? Y vamos a poner acá. Lo que prácticamente estoy haciendo es crear una lista de usuarios. Pongamos, ejemplo, ¿verdad? Ya esto es un arreglo, ¿verdad? Pueden, la sintaxis es bien sencilla, ¿verdad? Abrir corchetes y dentro de ello guardas tu dato, ¿verdad? Aquí, lo que estoy haciendo aquí es guardando, permítanme. Ok, guardando lo que es, guardando una lista de usuarios, ¿verdad? Que es los tipos son de tipo string. Si ya quiero guardar, por decirlo así, números o edades, por ejemplo, vamos aquí ¿verdad? Acá, prácticamente acá. Esto sería un array de tipo numérico, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? A medida que ustedes vayan avanzando o avancemos en el curso, ¿verdad? Vamos a ver la importancia de definir los tipos de datos, ¿verdad? Dentro de los arreglos o qué tipo de arreglo espero, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Otra cosa, esto, bueno, lo voy a explicar más. Cuando veamos las variables, les voy a explicar un poco cómo, por ejemplo, cómo acceder a cierto tipo de, a cierta posición de nuestro arreglo, ¿verdad? Dijimos que los arreglos son similares a una lista. Por ejemplo, Jorge puede estar en mi lista en la posición 1, Juan está en la posición 3, ¿verdad? Van a escuchar ese concepto bastante de imprimir la posición 3 de tu arreglo. O sea, prácticamente lo que me están diciendo ahí es, ok, voy a imprimir la posición 3 de mi arreglo, ¿verdad? En una lista comúnmente lo vemos como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y aquí en JavaScript los elementos, vamos a hacer referencia a dentro de los elementos de mi arreglo mediante un índice. Básicamente un índice ayuda a ubicar un elemento rápidamente, ¿verdad? Más adelante les voy a mostrar cómo acceder aquí a la posición de un arreglo, pero lo que quiero que quede claro es cómo declarar un arreglo, ¿verdad? Mediante un new array. ¿Verdad? O mediante los corchetes, ¿verdad? De esta forma. Acá. Okay, entonces, luego tenemos los tipos string, los tipos numéricos, los numbers, los booleanos, los arreglos, y tenemos los tipos object. Dice el array. Sí, exacto. Sí, más adelante le voy a mostrar cómo guardar estos arreglos. Sí, pero sí se puede, se guarda en una variable. Ahí contestando a la pregunta de la compañera, ¿verdad? Tenemos los tipos objetos, que este tipo objeto básicamente se forma de propiedades y valores. Una propiedad de un objeto puede ser, aquí tengo propiedad como una propiedad de mi objeto. Un objeto se declara con las llaves acá. ¿Verdad? Tenemos ya inicio y cierre, ¿verdad? Dentro de ellas me dice que tengo que definir una propiedad. Por ejemplo, vamos a hacer nombre. Y luego me dice que un valor. O sea, esta propiedad va a tener lo que es un valor. En este caso va a poner Jorge, ¿verdad? Prácticamente esto
hacia un objeto, ¿verdad? En JavaScript es otro tipo de datos que se ocupa bastante, ¿verdad? Que hay que entender un poco la estructura de ellos y cómo puedo acceder también a ellos. Porque, por ejemplo, el objeto que tengo aquí arriba, por decirlo así, le puedo llamar datos, vamos a ponerle de persona, ¿verdad? Datos de una persona. Voy a hacer un objeto de datos de una persona, ¿verdad? Y eso lo va a hacer mediante un objeto. Un objeto dijimos que se conforma por propiedades y valores. Okay. Este objeto de esta persona tiene un nombre, un username, edad, a lo que se dedique, si es programador o no, ¿verdad? Y si tiene una lista de amigos. Si pueden ver aquí en un objeto, utilicé diferentes tipos de datos, tanto un string, un number, un booleano y un arreglo, ¿verdad? Aquí podemos utilizar básicamente los tipos, todos los tipos de datos que conozcamos dentro de para definir el valor de la propiedad, ¿verdad? Incluso tenemos el objeto de persona, dentro de mi objeto puedo tener otro objeto, ¿verdad? Vamos a aquí eh, lenguajes, ¿verdad? Vamos a poner acá por ejemplo, valor 1, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, JS, ¿verdad? Vamos a poner otro valor que es, por decirlo así, PHP, ¿verdad? Y SQL, ¿verdad? Básicamente puedo tener un objeto, como lo vimos de principio, y dentro del objeto declarar una propiedad que contenga un objeto, ¿verdad? Como lo estamos viendo en este ejemplo. Por ejemplo, acá vamos a sacar este objeto de una lista de lenguajes, por decirlo así, que se declara un objeto. Acuérdense que dijimos que su sintaxis es abrir los corchetes, perdón, las llaves, estas llaves, declarar una propiedad, por ejemplo, mi propiedad se llama value y un valor. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, value. Aquí otra cosa que hay que tener en cuenta cuando vayan a escribir un objeto, aquí si yo quiero imprimir esto me va a dar un error porque la propiedad se llama del mismo nombre, ¿verdad? Y aquí diferenciar, por ejemplo, valor 1, valor 2, valor 3, ¿verdad? Aquí ya estoy diferenciando las diferentes propiedades que va a tener mi objeto y el valor, ¿verdad? Ok, si yo este objeto lo quiero meter dentro de otro objeto, básicamente es declarar la propiedad, por ejemplo, Jorge, su valor, y si queremos declarar otra propiedad, usamos coma, como lo estamos haciendo acá. Aquí le estoy diciendo, ok, mi objeto va a tener otra propiedad. ¿Cuál es esto? El username, su valor es defGeorge, le digo coma, va a tener otra propiedad, ¿verdad? Edad, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí en amigos, yo he escrito un arreglo con una lista de amigos y ya no le he dicho nada y hasta ahí va a llegar mi objeto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero agregar otra propiedad, por ejemplo, lista, y el valor va a ser un objeto, ¿verdad? Acá está. Y esto es básicamente tener un objeto dentro de otro objeto, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto pues más adelante les voy a dar un poco más de detalle, cómo se escribe, ¿verdad? Cómo imprimir este objeto, ¿verdad? Como lo decía ahí el comentario, esto lo vamos a tener que guardar en una variable. Por ejemplo, si le piden, también van a escuchar otra palabra o otra frase que le diga imprimir el valor del objeto edad. ¿Okay? Entonces, lo que le están diciendo ahí básicamente es imprimir el valor de este objeto que tenemos acá, de datos persona, y imprimir la propiedad de edad. Básicamente esto, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar bien esa parte, ¿verdad? Ok, luego una vez tengamos la idea de qué son los strings, los numbers,
los booleanos, los arreglos, los arrays, los objetos, ¿verdad? Tenemos otro tipo de datos que es un define, que básicamente lo que quiere decir, un define es una variable a la que no se le ha asignado un valor o no se ha declarado, ¿verdad? No existe, ¿verdad? Ya vamos a ver esto, y null hace referencia a algo que no existe, ¿verdad? Esto de incluso de null es un caso bien especial como para entenderlo, lo vamos a hacer mediante las prácticas, ¿verdad? Más adelante le voy a mostrar bien que a qué se refiere con este tipo de datos null, ¿verdad? Pero básicamente lo más importante son los que hemos mencionado, ¿verdad? Los string, number, que son los numéricos, los booleanos, los arreglos, los objetos y un define. Se van a encontrar bastante con estos tipos de datos a la hora de programar o cuando vean otro código, ¿verdad? O estén buscando referencia. Y como les menciono, null lo vamos a ver bastante en lo que es la práctica, ¿verdad? Ok, una vez conozcamos ciertos tipos de datos de Java, vamos a pasar a las variables. Ok, básicamente una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje y un nombre simbólico que está asociado a dicho espacio. Este espacio contiene una cantidad de información asociada o desconocida, es decir, un valor. Ok, para verlo, por decirlo así, si quieren aprender un concepto así tan largo, prácticamente una variable donde se almacena cierta información, ¿verdad? Así. Una vez que sepamos que es una variable, que básicamente es donde se almacena cierto valor, ¿verdad? Y esto va a tener un nombre simbólico, ¿verdad? Una variable está conformada por un nombre que va a contener cierta información, ¿verdad? Acá. Una variable está compuesta por un nombre simbólico y dentro de la variable se va a almacenar una información conocida o desconocida, ¿verdad? Un valor, ¿verdad? Una vez con esto, la siguiente pregunta que nos hacemos es cómo declarar una variable en JavaScript, qué tipo de variables existe en JavaScript, ¿verdad? Ahora sí vamos a pasar un poco acá a las diferentes. Existen tres tipos de variables en JavaScript. Tenemos el tipo var, let y const. Vamos a aquí leer. Var dice que puede ser modificada y declarada dentro de su ámbito. Let puede ser modificada pero no redeclarada, y const no puede ser modificada ni redeclarada, ¿verdad? Quizás dirán se están preguntando cuál usar, en qué momento, ¿verdad? O cuáles son las diferencias ya en el código. Dice, ok, tenemos sabemos el concepto de la variable, ¿verdad? Que almacena un valor y tiene un nombre simbólico. Y en JavaScript tenemos tres tipos de variables, var, let y const. Voy a pasar aquí al visual. Permítame. Acá está. Ok, volvamos aquí al concepto de variable. Dice que las variables va a tener un nombre simbólico y esta variable va a tener una información conocida o desconocida, ¿verdad? Básicamente un valor. Ok, llevando esto el concepto, ¿verdad? Me dice que la variable va a tener un nombre simbólico, y en este caso mi variable se va a llamar, estoy diciendo que voy a tener una variable de tipo nombre, y luego dice que va a tener una información conocida o desconocida. A partir de este momento lo vamos a llamar como un valor, ¿verdad? Ok, tengo una variable que es un nombre y un valor.
Ok, entonces lo que vengo es, lo siguiente sería, la variable se representa en JavaScript de la siguiente forma. Un nombre y un valor. Como aquí en JavaScript es, a declarar una variable, por ejemplo, vamos a seguir apellido, ¿verdad? Apellido es una variable que va a contener un valor. En este caso va a ser Rodríguez, ¿verdad? Acá. Luego tengo una variable, declaro una variable edad, programador o nombre, ¿verdad? Ok, vamos a pasar esto al siguiente archivo. Ok, vamos a dejar este console log. Acuérdense de que al console log le pasábamos un string, ¿verdad? Básicamente, pero no siempre va a ser un dato quemado, ¿verdad? Un dato quemado es un dato por default, que ustedes lo han puesto, ¿verdad? Van a escuchar bastante esa palabra, dejar un dato quemado, no, ese dato viene quemado, ¿verdad? Lo que están diciendo ahí básicamente es dejando un valor establecido, como yo le he dejado aquí Jorge, ¿verdad? Pero generalmente los valores que van a imprimir en JavaScript son variables. Por ejemplo, a console log le pasábamos un dato, ¿verdad? En este caso lo estaba haciendo un tipo string, ahora lo que voy a hacer es pasarle una variable. Nombre. Vamos acá, entonces. Lo que estoy diciendo es, ok, me vas a imprimir esta variable nombre y lo que tenga en su contenido, en este caso su valor es Jorge, en la consola. Vamos aquí a ver el navegador. Si pueden notar, aquí el sitio, tengo este valor que dice Jorge, ¿verdad? Prácticamente estoy imprimiendo la variable. No se asusten si ven este error aquí en lo que estoy presentando, básicamente son unas extensiones. Permítanme, quiero ver si las puedo quitar. Bueno, vamos a acá, bueno, aquí. Como pueden observar, ¿verdad? Estoy imprimiendo el valor de la variable, en este caso es Jorge. Ok, vimos los diferentes tipos de datos. Tenemos los strings, que son cadenas de caracteres, los numéricos, ¿verdad? Y los booleanos. Vamos a repasar un poco esto, ¿verdad? Acá. Entonces yo lo que estoy haciendo es imprimiendo el valor de la variable nombre. Vamos a imprimir el de edad. Veamos aquí el navegador y me dice que 20, ¿verdad? Aquí tengo aquí tengo el dato de la variable. En este caso es un tipo de dato numérico. Vamos a ver aquí el que tiene el programador, la variable, ¿verdad? Y vamos a ver, dice que es true, ¿verdad? Un programador. Ok. Ok, tenemos el concepto de que es una variable, ¿verdad? Que básicamente una variable almacena un valor para luego recuperarlo y vemos la forma de cómo se declara. Un nombre simbólico, ¿verdad? Y un valor. Ok, ahora vamos a entrar al concepto de las diferencias, perdón, las diferencias de var y cons. Ok, la sintaxis de var es la siguiente. Básicamente es esto. Var, let, y cons. Acá está. Como pueden ver, Visual Studio la pinta de un color diferente, ¿verdad? Porque ya son, por decirlo así, palabras reservadas. En este caso es el tipo de variable de JavaScript. Ok, vamos a empezar por var. Vamos a empezar a explicar var. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a empezar por el tipo de variable var. Vamos a leer un poco, vamos a refrescar el concepto de var. Dice que puede ser modificada y redeclarada dentro de su ámbito. Ok, vamos a ver esto.
la sintaxis de una variable en JavaScript al final se ve de esta forma. Var, definir el tipo, el nombre y el valor. Ok, vamos a imprimir esto en consola. Me dice que el nombre es Jorge, ¿verdad? Ok, es esto, ¿verdad? Ok, lo del otro concepto o palabra o que les digan imprimir la variable X o hacer una variable apellido, modificar la variable estado. Básicamente lo que ustedes se tienen que imaginar o saber es que una variable es esto. Consiste de estos tres puntos importantes. El tipo, por decirlo así, el nombre y el valor. ¿Verdad? Y aquí ya lo estamos imprimiendo. Ok, el concepto me dice que puede ser modificada, declarada dentro de su mismo ámbito. Ok, si yo en vez de, ok, vamos a poner otra, vamos a nombre, poner, ok, vamos a hacer el ejemplo acá que dice puede ser modificada. Para poder modificar una variable en JavaScript de la siguiente forma. Declaro mi variable, como estamos viendo en la línea 4, ¿verdad? Me voy a acercar esto. Acá, en la línea 4, ¿verdad? Y estoy modificando su valor en la siguiente línea, ¿verdad? Ok, vamos a imprimir la variable. Y como pueden ver, me dice que el nombre de la variable es Alberto, ¿verdad? Aunque yo la definí como Jorge, ¿verdad? Que va a tener este valor. Entonces, var lo que hace es, ok, ya declaraste la variable, pero aquí le estás actualizando el valor. Y puede ser, ok, vamos a volver ok, entonces aquí lo que está haciendo es modificando el valor de la variable, ¿verdad? Var, vamos a ver acá. Vamos a poner otra vez var y vamos a dejar el mismo nombre de la variable. Veamos qué pasa aquí en la consola. Y me dice que es Jorge, perdón, es Alberto. Sí, pero yo le estoy diciendo que el valor primero es Jorge. Y yo quiero que me imprimas eso, pues, vamos a decir, ¿verdad? Pero lo que está haciendo aquí es, la estamos redeclarando y por ende estamos cambiando su valor. Entonces lo que va a hacer JavaScript es, va a comenzar a leer el código. Ok, el nombre de persona es Jorge, pero estás volviendo a declarar el mismo nombre de tu variable y le estás asignando otro valor. Eso es lo que yo te voy a imprimir, es el último valor que yo encuentre que encuentre de esa variable. En este caso, nombre persona, ¿verdad? Esta es por ejemplo, por decirlo así, la var, o sea, cómo funciona var, ¿verdad? Luego me dice de que dentro de su ámbito, el ámbito de var puede ser global y el scope. Más adelante, una vez que terminemos de ver los tres tipos, van a saber la diferencia entre el estado global del archivo, el scope o por el bloque, ¿verdad? Es lo que vamos a ver la diferencia. Ok, luego tenemos el segundo tipo de variable que dice que es let. Puede ser modificada, pero no redeclarada. Ok. Vamos a ver aquí el concepto. Dice que el let. Vamos a poner apellido. Y vamos a declarar su valor. Ok. Y vamos a imprimir este entonces. Veamos que imprime la variable apellido. Vamos a colocar esto aquí por un momento. Y me dice que tiene Rodríguez. Es exacto, su valor es Rodríguez. Vamos a hacer el mismo ejemplo de que JavaScript, que decíamos que apellido, ya no, su valor ya no va a ser Rodríguez, que va a ser Velázquez. Vamos a ver en consola al final cuál es el valor de LED, de la variable LED. Dice que es Velázquez. Ok, hasta el momento no vemos una diferencia con var, ¿verdad? En var prácticamente hicimos esto mismo
y siempre me imprimió el último valor que encontraba en la variable. Ok, vamos a pasar al concepto o a lo que hace referencia acá, que dice, pero no puede ser redeclarada, pero en var sí puede ser redeclarada, ¿verdad? Ok, la diferencia es la siguiente. Por ejemplo, yo declaro let, y como pueden ver aquí en Visual Studio me está marcando ya como un error, por decirlo así, ya me está dando una advertencia. Aquí me dice de que, vamos a verlo aquí en consola, porque el de la consola nos vamos a ayudar bastante, ¿verdad? Vamos a imprimir acá. Vamos a ver los mensajes acá. Y ya la consola me muestra un mensaje, dice que apellido no puede ser declarada, ¿verdad? Ok, digo, ok, entonces lo que está haciendo aquí la diferencia entre var y let, creo que, no sé si ya no pudieron notar la diferencia, que no puedo declarar la variable con el mismo nombre dos veces porque me va a dar error. Permítame, ok, ok, aquí está la diferencia entre var y let. En var puedo declarar la misma variable y eso no me va a dar ningún problema, mientras que cuando lo hago con let, declaro la misma variable dos veces y ya me está dando problemas. Ya ves que me dicen, no, ya tenés declarada la variable apellido o sea, ajá, eso. Ya me está diciendo ya que tengo declarada esa variable apellido. Entonces, que la diferencia es esa, ¿verdad? No puedo declarar la misma variable dentro de JavaScript. La diferencia de var y let. ¿Por qué si me preguntan a mí perdón, documentación que van a encontrar o referencias, van a ver que siempre, mayormente las variables están escritas con let. Por el motivo de que al tener un código súper grande, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son 2 líneas y básicamente rápidamente puedo diferenciar. Puedo decir, ok, ya tengo la variable apellido, le voy a poner apellido 2. Ahora sí, ya bajé, no me da ni un error. Veo la consola y ya me imprime Rodríguez, ¿verdad? De la variable apellido, es la que estoy imprimiendo. Y si yo vengo, entonces, cuando ustedes tengan un código súper grande, por ejemplo, de 200 líneas, y en la primera línea declararon nombre, pero allá por la línea 120 vuelvan a declarar una variable let, perdón, una variable nombre. Entonces, si ustedes la declararon con let y vuelven a declarar otra variable con let, entonces les va a decir JavaScript que tienen un error, que no puede llamar dos variables con el mismo nombre. Y acá ya en la consola vas a poder ver esa advertencia. Entonces, lo que te va a ayudar esto es a que no tengas problemas de valores a la hora de imprimir o de mandar datos, ¿verdad? No puedo, en la línea 1, nombre, pues está definido como Jorge, ¿verdad? Pero en la línea 120, nombre va a tener el valor de Alberto, ¿verdad? Entonces, para que no jales el nombre de Jorge, ¿verdad? En la línea 120, tenés que usar este ámbito, o sea, este tipo de variable, let. Básicamente te va a ayudar a no tener tantos problemas de sintaxis en, en JavaScript, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a dejarlo acá. Luego tenemos el otro tipo de variable, ¿verdad? Que dice que es, perdón, acá dice que es const. Dice const no puede ser modificada ni redeclarada, ¿verdad? Vamos a ver acá. Vamos a hacer lo mismo con const. Vamos a poner, vamos a colocar esto y vamos a imprimir const, por ejemplo, nombre va a ser igual a Jorge. Y vamos a imprimir la variable nombre.
Veamos aquí la consola que dice de que dice Jorge, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos con LED, que le vamos a cambiar el valor, vamos a cambiar el valor de la constante nombre, ¿verdad? Mandamos a llamar la variable nombre, esto va a tener un valor de, luego vamos en la consola que imprime. Ok, aquí ya no me está imprimiendo nada, pero si me voy aquí a los mensajes, me dice de que aquí hay un error. Dice que en la constante ya hay un valor asignado, ¿verdad? Ok, es lo que dice aquí el concepto de cons. Dice de que no puede ser modificada ni declarada. O sea, no le puedo cambiar el valor. Entonces, la constante en JavaScript siempre van a tener un valor, por decirlo así, fijo, ¿verdad? Que no se va a poder cambiar. Por ejemplo, vamos a tener acá, ok, aquí tenía esto. Ok, por ejemplo, el valor de pi es 3.1416 en esta variable, es el valor que tiene, ¿verdad? Entonces, si yo quiero cambiar el valor a esta variable pi por x valor, no voy a poder, me va a dar error porque dice de que la constante ya tiene un valor asignado. Entonces, si yo quiero volver a declarar la variable pi con el siguiente valor, y aquí JavaScript me marca un error y me dice de que la variable pi ya está declarada, ¿verdad? Voy aquí a la consola, refresco el navegador y me dice que pi ya está declarada, ya tiene un valor. Entonces, las constantes siempre van a tener un valor fijo, ¿verdad? No van a poder cambiar su valor ni predeclararlas, ¿verdad? Como lo hacemos prácticamente en bar y LED, ¿verdad? Entonces, esas son como las diferencias de las variables que hay que tener en cuenta a la hora de programar. Ok, con bar puedes declarar dos veces la misma variable y actualizar su valor. En LED puedes declarar la variable y cambiar su valor, pero no puedes volver a declarar el mismo nombre de variable, ¿verdad? Y en las constantes puedes declarar una variable y su valor va a ser fijo, ¿verdad? No la puedes cambiar su valor ni volver a llamar otra variable con el mismo nombre. Cuando se hace con el tipo de variable, puede ser LED, perdón, var, LED y cons. Permítame un segundo. Ok. Eh, no sé si quedó claro o tienen alguna duda con respecto a las diferencias de este tipo de variables, var, LED y cons. Ok, pero entonces queda claro el concepto de qué es una variable en JavaScript, los tipos y cuáles son las diferencias. Solo me confirman si pasamos al siguiente punto, ¿verdad? Esto de las variables, sí me gustaría que tengan, que les haya quedado un poco claro, ¿verdad? Porque sí van a necesitar luego saber la diferencia entre ambas. Ok, permítame, se lo voy a tomar aquí agua rápido. Rápido.
Ok, vamos a pasar al siguiente punto, que Una es lo... pregunta. Sí, sí. Con respecto a las variables, si no me mal recuerdo, ¿verdad que hay variables estáticas y las otras? ¿O solo hay un tipo de variable en este caso? Tenemos los tres tipos. Las estáticas, puedes decir que son las constantes, las que siempre van a tener un mismo valor. Y luego tenés las otras variables, var y let. Eso sería el punto importante, ¿verdad? Las estáticas o las constantes son aquellas que van a tener el mismo valor y no van a cambiar. Y vas a tener var y let, ¿verdad? Aquí var y let, puedes usar la var y let siempre y cuando sepas la diferencia entre ambos, ¿verdad? Para que para que más adelante no tengas un conflicto en el código. Ok, muchas gracias. Ok. Sí, sí, ya que el ámbito lo vamos a explicar ya cuando veamos un poco más de lo de las funciones, un poco de ciclos, ¿verdad? Para poder ver un poco más el beneficio de usar los diferentes tipos de variables. Ok, ok, vamos a pasar aquí aquí vamos a avanzar un poco más rápido por el tiempo, pero básicamente los operadores. Básicamente en Java que tenemos diferentes tipos de operadores. Vamos a empezar, aquí los operadores. Tenemos los operadores de comparación, que básicamente los operadores de comparación comparan dos expresiones, por decirlo así, dos variables, y esto va a devolver un valor. Luego tenemos los operadores unarios, que son los que actúan sobre una variable. Por ejemplo, eso se lo voy a comentar, pero los operadores unarios son los que actúan sobre una variable. Por ejemplo, cómo incrementar el valor de una variable. Por ejemplo, es cómo decirle que mi variable va a tener un valor 1 y cómo le puedo sumar a ese valor. Ese sería un operador incrementario, ¿verdad? Tenemos los operadores binarios, que básicamente son los operadores que utilizan dos operando, que básicamente son los aritméticos, como lo que conocemos, suma, resta, ¿verdad? Lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a los operadores. Los operadores permiten manipular el valor de las variables realizando operaciones matemáticas con su valor para comparar diferentes variables. Ok, vamos a pasar aquí a JavaScript. Acá. Tenemos los operadores aritméticos, ¿verdad? Que ya los había mencionado, que son la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y por ciento, ¿verdad? Vamos a ver básicamente se representa por el signo de más, menos, la multiplicación aquí por el asterisco, lo de la pleca, ¿verdad? Y los otros dos. Vamos a ver un ejemplo rápido aquí. Vamos a hacer el de suma. Por ejemplo, vamos a sumar dos variables. Vamos a declarar dos variables, variable 1, variable 2, que tienen dos diferentes tipos de valores. Y esta suma de variable 1 y de variable 2 lo voy a guardar en una variable que se llama resultado, ¿verdad? Básicamente lo que estoy diciendo aquí es, vas a sumar el valor de variable 1 con el de variable 2 y lo vas a guardar dentro de la variable resultado y voy a imprimir esta variable resulta. Veamos aquí en la consola cuál es
el mensaje dice que es 14, ¿verdad? Sí hizo la suma de 10 más 14, ¿verdad? El de restra, vamos a verlo acá, se representa por el signo menos. Ok, y vamos a ver, dice que es 6, ¿verdad? Okay. Vamos a ver el signo de por multiplicar. Dice, si se está multiplicando, dice que el resultado es 40, ¿verdad? Y vamos a ver el de división. Ok, 2.5, ¿verdad? Okay. Les muestro solamente, por decirlo así, que vamos a seguir viendo lo de vamos a seguir utilizando estos operadores, ¿verdad? Eso es como que lo más básico de toda la vida, ¿verdad? Que en JavaScript les va a funcionar bastante, ¿verdad? Luego vamos a entrar más, ya con los ejercicios, vamos a poder ver lo de cuantización y por ciento, ¿verdad? Pero la verdad que no tiene mucha complejidad usarlos, solamente es declarar una variable con otra, usando dos variables, ¿verdad? Como les repito, me habíamos mencionado de que JavaScript permítame, acá, mencionamos que JavaScript es débil tipado, ¿verdad? El débil tipado dijimos que hacía referencia a la forma de declarar los tipos de datos de variable. Por ejemplo, el tipo de datos de esta variable es un tipo numérico, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo lo paso en un string? ¿Verdad? Y yo voy a querer sumar esto, ¿verdad? Me dice que es 104, ¿verdad? No me lo está sumando, ¿verdad? Me dice de que 10, yo estoy diciendo que la variable 1 es un tipo numérico y voy a sumar la variable 2, que es un tipo string. Entonces lo que va a hacer acá es simplemente es como que juntarlo, ¿verdad? Este signo más se ocupa, en JavaScript se ocupa para dos diferentes cosas, por decirlo así, para concatenar. Concatenar sería juntar dos valores dentro de una sola variable. Es lo que, en este caso, lo que estoy haciendo es concatenar la variable 1 con la variable 2. Ok, es como uniendo nada más, si se fijan, ¿verdad? 10, 4, ¿verdad? No estoy sumando, ¿verdad? Porque JavaScript no reconoce el tipo de... porque está diciendo de que un tipo numérico no se puede sumar un tipo string. Entonces lo que voy a hacer, como no se puede hacer la suma, lo voy a concatenar. Por ejemplo, si yo quiero concatenar un espacio, ¿verdad? Acá, para que el 10 y el 4 salgan con un espacio. Como pueden ver aquí, 10, un espacio y 4, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a otra concatenación, por ejemplo, un nombre. Como pueden ver aquí, estábamos hablando de las sumas, ¿verdad? Pero pueden ver que definir definir otro tipo de dato puede cambiar, por decirlo así, la lógica. Aquí se supone que tendría que sumar, por ejemplo, acá. Queremos sumar estas variables, ¿verdad? Quiero variable 1, variable 2, más 5, ¿verdad? Si yo veo aquí, todo lo está poniendo en la misma variable, ¿verdad? Porque la diferencia es que la variable 2 es un tipo string, ¿verdad? Si yo hago la diferencia, si declaro que la variable es un tipo number, ahora sí me da un resultado, ¿verdad? Dice que 20, ¿verdad? Entonces, pregunta acá. Ok, entonces, hay que tener bastante en cuenta a la hora de declarar la variable, ¿verdad? Si se fijan, pasé de un tema a otro, ¿verdad? En JavaScript así es, tienen que fijarse bien el tipo de variable que están declarando. Ok, una vez que tengan ese concepto claro de los operadores, para poder hacer operaciones matemáticas que son la suma, resta, multiplicación y división, y tener claro ese concepto de
de definir bien el tipo de variable. Es muy importante que se fijen en eso para no tener más adelante problemas. Vamos a pasar a los operadores de comparación. Básicamente, los operadores de comparación dice que los operadores lógicos se usan para combinar dos valores y devolver un resultado verdadero o falso, ¿verdad? Es lo que les mencioné al principio, ¿verdad? Que los operadores de comparación comparan dos expresiones y devuelven un valor booleano, ya sea verdadero o falso, ¿verdad? ¿Cómo son las sintaxis? Por ejemplo, el operador que se representa por 3 iguales, dice que es igual estricto. El propósito de esto es comprobar si los valores izquierda y derecha son idénticos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, al usar el operador igual estricto, estoy comparando que el valor, por ejemplo, vamos a verlo acá en un solo. Vamos a ver, explicando. Aquí vamos. Acá está. Aquí está. Vamos a llevarlos al archivo. Ok, vamos a ver el primero, que dice que es el operador igual estricto, ¿verdad? Entonces lo que me dice el concepto dice que comprueba si el valor izquierda y derecha son idénticos entre sí. Ok, me dice, ok, vamos a hacer la misma, vamos a aplicar la misma, por decirlo así, la misma lógica que teníamos. Declaro dos variables, por ejemplo, número 1, número 2, y este resultado que me va a dar, lo voy a guardar en una variable resultado y es la que voy a imprimir. Veamos acá en consola qué es lo que me dice. Me devuelve un valor false, ¿verdad? El concepto dice, devuelve un resultado verdadero o falso. Es lo que está haciendo esta comparación. Entonces lo que le estoy diciendo aquí es, si el número 1 es exactamente igual al número 2, si esto es verdadero, me va a devolver un false, un true. En este caso, el número 1 es idéntico al número 2, es falso, ¿verdad? Porque 10 no es igual al 6. Entonces, por eso es que me devuelve false. Entonces, vamos a hacer acá. El número 1 y número 2 son iguales. Veamos aquí en la consola dice que es true, ¿verdad? Pero si yo lo pongo como el mismo ejemplo que pusimos un string, ¿verdad? Acá, veamos acá. Y me dice que false, ¿verdad? Aquí ya estoy comparando que aparte que las variables sean iguales, sean del mismo tipo, ¿verdad? No puedo declarar el triple igual le va a ayudar a eso, a comprobar si el tipo de variable, el valor de la variable es igual y si es el mismo tipo. Por ejemplo, acá dice que el tipo es numérico y la variable de tipo, la segunda variable es de tipo string, ¿verdad? Entonces no son iguales. Veamos acá aquí hay otra, aquí, o sea, ok. Si yo le digo si yo no ocupo los 3 iguales, por ejemplo aquí dice igual, tenemos, aquí hay una diferencia, espero que la hayan notado. Número 1 es igual al número 2, veamos la comparación, me dice que es verdadera, ¿verdad? Pero en realidad los tipos de números son diferentes, entonces usando el triple igual, me dice que ya es false. Entonces, la diferencia es de que usando el triple igual, va a evaluar si el valor de las dos variables son iguales y coinciden con el mismo tipo, ¿verdad? En este caso, que sean tipos numéricos, ¿verdad? Como los dos son diferentes, me dice que es falso. Si yo cambio, por ejemplo, paso al string, el número 1, me dice, ahora sí me voy a decir verdadero, ¿verdad? Porque los dos valores coinciden y son del mismo tipo. ¿Ok? Esta diferencia hay que tenerla
siempre a la vista o siempre recordarla para los temas de, por decirlo así, validación, si una comparación va a depender de algún, de algún evento que vayamos a ver la interfaz, etcétera, ¿verdad? Tenemos vamos a ver el siguiente que dice, igual no estricto, ¿verdad? Comprobar si los valores izquierda y derecha no son idénticos entre sí, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá. Entonces, la comparación se representa de la siguiente manera. Número 1 es diferente, porque aquí es diferente al número 2. Veamos cuál va a ser el resultado. Dice que es falso, ¿verdad? Porque los dos números son iguales. Entonces, si yo quiero que la operación me devuelve un verdadero, los dos números tienen que ser diferentes. Por eso le digo, número 1 es diferente al número 2. Me dice que sí es verdadero, los dos son diferentes, ¿verdad? Ok, luego tengo el de menor que. Vamos a ver acá. Aquí le pregunto si número 1 es menor al número 2. Aquí el resultado va a ser falso, porque los dos son iguales. Por ejemplo, si yo le pongo aquí al número 1 5, dice que es true porque 5 es menor a 10, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo al número 1, por ejemplo, 15, me va a dar el resultado de falso, ¿verdad? Porque 15 no es menor a 10. Luego tenemos el mayor que básicamente estamos preguntando si el número de la izquierda es mayor al número derecho. Entonces yo le digo, si 10 es mayor a la variable número, perdón, si número 1 es mayor a la variable número 2, esto es lo que me va a devolver, es un falso, ¿verdad? Porque los dos son iguales. Por ejemplo, vamos a cambiar el valor de la variable número 1. Ahora me dice que es true. Si 15 es mayor a 10, ¿verdad? Como estamos viendo acá. Luego tenemos el menor o igual que. Vamos a volver acá siempre a compararlos. El menor o igual. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, si se fija, me dijo que el resultado es true. Anteriormente habíamos dicho de que si número, solo usando el operador menor, te devuelve falso. ¿Cuál es la diferencia usando un igual? Aquí ya me vuelve true. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que si número 1 es menor o es igual al número 2. Entonces lo que va a comparar básicamente, o sea, el número 1 es 10, pero es igual a 12, entonces es verdadero. Por eso me devuelve true. Y luego tenemos el mayor que. Perdón. El igual mayor. Acá. Aquí lo tengo. Me dice que es verdadero. ¿Verdad? Estoy preguntando si número 10 es mayor o igual a 2, entonces, o si solo quiero la diferencia, ¿verdad? El mayor tiene que, el resultado tiene que, la variable número 1 tiene que ser mayor a la, sí o sí, a la variable número 2. Pero le estoy diciendo de que si la variable 1 es igual, perdón, es mayor o igual, entonces se me va a volver true, ¿verdad? Y básicamente estos serían los operadores de comparación que más van a ocupar, ¿verdad? Que más van a utilizar. Ok. Luego pasamos permítame, quiero ver cómo voy con el tiempo. ¿Alguna duda con respecto a los operadores de comparación y a los aritméticos para realizar las operaciones matemáticas? Ok. Ok, bueno, entonces creo que voy a dejar hasta aquí la sesión.
por el tema del tiempo, porque sí les quería explicar bien lo que son los bucles, su sintaxis, ¿verdad? Y un poco hablarles de las funciones. Entonces, recapitulando de esta sesión, ¿verdad? Lo hemos visto un poco de lo que es el concepto de JavaScript, ¿verdad? Su sintaxis, ¿verdad? Ahora la sintaxis de esta imagen del lado derecho toma un poco más de sentido, ¿verdad? Tenemos una variable constante, ¿verdad? Que tiene un valor, luego una variable con un tipo objeto, y ese objeto lo están imprimiendo en consola, ¿verdad? Como les mencioné, más adelante vamos a ver lo que son los document.querySelector, tenemos los IDs, lo de add event listener. Bueno, esto lo vamos a, luego van a darle más sentido a esta imagen, ¿verdad? Pero por lo tanto ya sabemos cómo es una variable en JavaScript y que es un objeto y los diferentes tipos de datos, ¿verdad? Vimos el concepto de DOM, las herramientas, que básicamente solo es un navegador y un editor de código, cómo agregar JavaScript, ¿verdad? Lo de la consola, los tipos de datos, vimos la diferencia entre var, let y const, y los operadores, ¿verdad? Para realizar operaciones matemáticas y de comparación. Me voy a quedar hasta aquí por el tema del tiempo. En la siguiente sesión vamos a entrar más a detalle de lo que son los bucles, lo que son las funciones y un poco, aparte de las funciones de flecha, vamos a ver un poco más de los arreglos, de los set y de los maps, de los object date, de las conversiones, eventos y DOM. Van a ser los siguientes temas que vamos a estar viendo en las siguientes clases, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, pregunta que le hayas quedado. La podemos ver rápidamente. Ok. En el transcurso del día o lo que queda de la mañana les voy a subir estos archivos para que los puedan ver, ¿verdad? Si gustan. Y algunos links para que puedan repasar estos conceptos, ¿verdad? Que yo lo que les puedo recomendar es de que vean un poco lo de las variables, que practiquen las diferencias. Y creo que eso sería lo más importante, ¿verdad? Y algunos ejemplos y los operadores de comparación, que estos sí se usan bastante a la hora de programar. Entonces, de mi parte creo que llego hasta acá y nos vemos en la siguiente clase.